Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Alush, la cuarta producción de una agrupación conformada por hermanos que vienen desde la ciudad de Campeche. No obstante, los tres han vivido en la Ciudad de México, son conocidos, son apreciados y por lo menos de mi parte son muy queridos. Así que le doy la bienvenida a Rodrigo Mora, tecladista de Xamán, y a Emanuel Mora, quien es el guitarrista y compositor de todos los temas de esta nueva producción. ¿Cómo te va, Rodrigo? Qué bueno verte en la Ciudad de México. Vivías aquí, pero hace muchísimo tiempo que ya vives en Campeche. Hola, Germán, un placer. Al contrario, para mí siempre va a ser un placer estar aquí contigo. Pues ahí estamos en Campeche, dándole. ¿Hace cuánto tiempo que no vives en la Ciudad de México? Híjole, la verdad, no lo tengo contabilizado. Yo creo que es algo que nunca me he puesto a pensar. Por azares del destino estoy ahí y desde ahí seguimos haciendo música. Dice Manuel que como 15 años, es mucho tiempo. Yo creo que sí, no, casi 16 años. Ahorita que lo pienso, casi 16 años. Sí. Pues qué bueno tener aquí a Rodrigo, que además de todo, pues uno de estos días va a aparecer como magnate, tiene también unos negocios por ahí más allá de la música, y qué bueno que los músicos tengan otras actividades. No estoy a favor de que los músicos sean solo de tiempo parcial, pero sí estoy a favor de que los músicos tengan su ingreso, de que vivan bien, de que sean prósperos. Eso sería lo ideal. Y bueno, Emanuel, tú has vivido mucho en la Ciudad de México, has sido estrella en la Ciudad de México, y sin embargo, un día decidiste también irte para Campeche. Ustedes no nacieron en Campeche, nacieron en Tabasco, pero creo que adoptaron a la ciudad de Campeche como su hogar, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Pues la verdad es que la principal razón por mi viaje fue este disco. Empecé yendo a grabar este disco porque mi hermano trasladó su estudio de grabación a la ciudad de Campeche, mi hermano Rodrigo. Y yo siempre he grabado con él. A veces grabo los tracks acá y se los llevo y él siempre me ha producido mis discos, siempre. Entonces empiezo a ir a grabar, estoy con mi familia y tal, hago mis cursos en línea, me empieza a ir muy bien sin tener que estar en la Ciudad de México. Cuando me doy cuenta ya paso más tiempo allá y vengo aquí, me voy y de repente me contrata la Universidad Autónoma de Campeche para formarle un grupo de jazz y me hacen un contrato con prestaciones y tal. Y dije, bueno, pues me quedo por acá, ¿no? Pero he estado viniendo periódicamente a la Ciudad de México a hacer otros proyectos. En este momento estoy trabajando con un queridísimo amigo, es estupendo músico y gran líder que se llama Pablo Prieto, haciendo la música de Paul Desmond. Y pues estamos yendo y viniendo. Yo no estoy a favor del centralismo. No creo que toda la música o todos los buenos productos artísticos tengan que provenir de la capital. Y menos cuando hablo de Campeche, que es una ciudad maravillosa, un poco excedida en cuanto a clima, pero en todo lo demás es una ciudad ideal. Es limpia, es un lugar en la que los seres humanos son dulces, hay mucha actividad y creo que sería el lugar ideal para pasar unas largas vacaciones. Bueno, vamos a hablar un poco de Alush, pero primero vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco. Se llama así, Alush, dura un poco más de 5 minutos y los músicos involucrados son desde luego los hermanos Mora, Alejandro como bajista, Emanuel como guitarrista, Rodrigo en los teclados y 2 músicos de allá precisamente de Campeche, Rigoberto Pech como baterista y Auri Pech en la percusión. También en este disco involucrados en algunos temas el gran tecladista Roberto Verástegui, que en esta oportunidad toca órgano, y el saxofonista Roberto Hinojosa, que también toca ese instrumento un poco extraño que se llama Electric Wind Instrument, el iwi. Aquí está Xamán con el tema que le da nombre a su disco, Alush. Estamos escuchando Alush, el tema que da nombre a la cuarta producción, a la más reciente, a la novísima producción de Xamán, que ahora tiene formato de quinteto y que tiene a músicos invitados como Roberto Verástegui y Roberto Hinojosa, a quienes ya mencionábamos en la presentación de este tema Alush. A ver, cuéntenme, creo que la historia es larga, pero me gustaría que la resumieras, Rodrigo. ¿Por qué se llama Xamán?
Cuando el grupo inició, yo no estaba todavía con mis hermanos, de hecho creo que estaba todavía muy chavo. El grupo empieza a agarrar forma en Playa del Carmen. Tocaban en un lugar que se llamaba el Roof Garden, y el nombre nativo de Playa del Carmen, cuando era una sola calle, era Shaman Ha, y la gente de Cancún, pues, tuvo mucho éxito este grupo, y la gente de Cancún iba a escuchar al grupo de Shaman por el lugar de Playa del Carmen. Y cuando se decide hacer el primer disco, ya estábamos bautizados como Shaman. ¿Y por qué se llama esta cuarta producción Alush? Alush es un personaje muy importante en la mitología maya. Es un personaje que es un duende que hace el bien y hace el mal según le caigas, ¿no? Me parece muy fuerte el nombre. Además, mis tíos tuvieron un grupo que se llamaba Los Alushes en la Ciudad de México hace muchísimos años. Y tenemos un primo muy querido que ya falleció que se llama Alush. Entonces, todo de la mano fue el nombre ideal, ¿no? Para el disco. Es increíble que en esta mitología maya haya este personaje que resulta poco conocido para la mayoría, mientras que hay un personaje en la lucha libre que se llama Aluche, que es mucho más conocido que aquel de la mitología maya, pero en fin, cosas que hace la cultura popular. Cuéntame cómo empezó a gestarse este disco y cómo empezaron a concebir una producción que fuera diferente a las tres anteriores, Rodrigo. No creo tanto que sea tan diferente. Yo creo que el primer y el segundo disco tienen mucho de este cuarto disco. El tercer disco creo que es el más experimental de este grupo. Y Emanuel estaba ya en su carrera como solista porque Shaman había entrado en una pausa muy grande. Y justamente me invita para ser el productor de ese nuevo disco, y cuando empiezo a escuchar los temas y empiezo a enfocarme a las composiciones de Manuel, de plano sonaban a Shaman. Le dije, ¿sabes qué? No puedes sacar este disco con otro nombre que no sea Shaman. Entonces obviamente se convocó a mi hermano Alejandro a ver si le latía rehacer Shaman, y agraciadamente encontramos a dos excelentes músicos campechanos que son Rigoberto Pech en la batería y Yauri Pech en la percusión, y desde el primer ensayo ya sonaba. Entonces decidimos hacer este disco, un disco muy largo, no en el proceso de grabación. El disco de hecho se grabó muy rápido, pero hubo una pausa muy larga entre que empezamos a grabar el disco y se acabó el disco, problemas personales. En ese momento Shaman otra vez era un proyecto porque no había grupo, y ahorita le estamos echando toda la leña al asador. Ahorita queremos realmente enfocarnos a, con este disco, retomar a toda la gente que ya le gustaba a Shaman, y que hasta el día de hoy muy agradecidos que nos sigan lloviendo mensajes y qué ha pasado con el Shaman, y aquí estamos. A veces no es muy agradable comparar un grupo con otro. Sin embargo, por diversas similitudes, tengo la obligación de comparar a los hermanos Mora con los hermanos Toussaint, porque ustedes también hacen jazz, pero hacen jazz con influencia de la música del sureste mexicano, tal como lo hacía Sagbé. En lo que se diferencian es en este toque pop que últimamente tiene su música muy visible en esta producción, lo cual no es un desdoro, sino todo lo contrario. Yo creo que incluso es un elemento que va a servir para que se popularice su música. Bueno, es interesante lo que dices. Bueno, nosotros admiramos mucho a Sagbé. Evidentemente nunca tratamos de copiar su estilo, que tienen un estilo muy claro y son una institución mexicana. Más bien, de otra manera, tratamos hace muchos años de integrar las influencias de nuestra infancia, de la música que escuchábamos en la calle en el sureste mexicano. Entonces se da esta coincidencia. Por otro lado, pienso que la observación que haces hacia el lado pop es muy atinada. Shaman fue un grupo muy experimental al principio. El tercer disco, como dice mi hermano, fue una locura experimental de probar realmente todo, ¿no? De mezclar compases con armonías extrañas, con melodías, en fin. Yo creo que ahora estamos con los años entendiendo cuál es el valor estético del grupo, qué es lo que tiene de valioso el sonido y la mezcla del grupo, y intenté al hacer este disco de hacer una síntesis, pero una síntesis con más madurez, según yo, tratando de eliminar elementos incomprensibles. Entonces, bueno, es el resultado que tú atinadamente observas en esto. Hay una voz de la música afroantillana
que se llama songo. ¿Qué rayos debemos entender por songo, Rodrigo Mora? De hecho, nosotros en este disco, mi hermano Emanuel hizo una canción que se llama Seven Songo, que es un songo, pero en 7. Pero es algo que también ha tenido Shaman. Yo creo que la mezcla de las dos cabezas de mi hermano Alejandro y mi hermano Emanuel, que si oyes la canción suena muy digerible. Natural. Esa es la palabra, pero a la hora de que te enfocas para analizar qué está pasando, está complicado, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de mezclas y que suene natural, y aparte que sea honesto, porque en ningún momento hemos querido hacer lo que suene natural, pero que esté complicado, sino se ha dado así, ¿no? Sí. Songo no es un ritmo, songo es una especie de ambiente, ¿no es cierto? Sí, es como una forma de tocar música afrocubana, no muy cubanizada, ¿no? Es algo así. Ahora se le llama songo a una forma de tocar la música cubana. Hay un ritmo de que se determina songo, pero en realidad es como lo mismo, una selección de cosas, como una síntesis. Sí, tú has empleado mucho esta voz en tus composiciones, ¿por qué? Personalmente es una forma de generalizar. Yo en una época fui muy clavado con las bases afroamericanas. Hace muchos años que me interesa mucho más el jazz tradicional que eso. Y generalizo, ya no soy un especialista y al decir songo es como decir, es esto, ¿no? Bueno, pues alguien titulaba sus composiciones primera cosa, segunda cosa, tercera cosa. Y esta de Manuel se llama Seven Songo. No quiero decir que sea la séptima cosa, pero algo así. Aquí está de nuevo Shaman, el corte 2 de su disco Alush. Les recuerdo, son los hermanos Alejandro, Emanuel y Rodrigo Mora como base de esta agrupación, más 2 invitados campechanos y los tremendos músicos Roberto Verástegui y Roberto Hinojosa. Aquí está Shaman. Estamos escuchando Seven Songo, el corte 2 del disco Alush, la nueva producción de Shaman. Recuérdanos, Emanuel Mora, ¿en qué época, en qué años ha estado vigente Shaman, plenamente vigente? Cuando salió el primer disco en 1998, empezó una serie de conciertos. Empezamos con el primero importante, fue el Festival Internacional de Jazz de Cancún, que ha derivado al Festival de Playa del Carmen. En ese momento nos invitaron al festival, estuvimos en el escenario grande con Iván Lins, que acabamos de ver en Campeche. Estuvimos con George Renson, con Herbie Mann, en fin, un cartel así muy grande, y Shaman abrió el concierto de día, ¿no? Estábamos empezando. El primer disco tuvo bastante buena aceptación, grabamos un segundo disco y estamos hablando de entre el año 98 y 2000, Shaman tuvo vigencia en todos los festivales que se pudo y todo lo demás. A partir de ese año mis hermanos empezaron a retirar de la ciudad y empezó a bajar pues el movimiento de Shaman. Tú eres un músico de naturaleza muy activa y no puedo encontrar una explicación por la cual no hayas empujado a Shaman cuando tú has hecho, creo que eres el músico más productivo que existe. Creo que tienes 7 u 8 discos, ¿no? Bajo tu propio nombre. Tengo 4, con los de Shaman son ahorita 4, pero he participado en otros proyectos que he generado, como Ya Son 4, que es un grupo de Latin chiquito con Pablo Wong, y varias cosas. He tenido mucha inquietud y he formado proyectos y tal. Este disco es el número 13 de mi carrera. ¿Y por qué no empujabas a Shaman? No podía empujarlos porque estaban muy lejos. O sea, no llegaba mi mano hasta allá. Pero sí hubo un empuje, ¿no? Cuando Shaman del 98 al 2000 estuvimos súper activos, estuvimos con una aceptación de la gente muy grande. Los 2 primeros discos estuvieron en los primeros lugares de ventas de jazz, de la lista de Top Jazz de Tower Records, y tocábamos mucho, o sea, creo que tocamos en todos los festivales desde la ciudad, ¿no? Y fuimos a tocar a otros festivales en el interior de la República. Y de ahí mi hermano Alejandro decide irse a vivir a Campeche, y tuvimos una pausa grande para ver qué hacíamos con Shaman, porque traíamos todo ese empuje. Y se intentó hacer un grupo con 2 muy buenos músicos. Con Marco Rentería y con Rodrigo Barbosa. Marco Rentería en el bajo y Rodrigo Barbosa. La verdad es que el grupo sonaba muy bien, pero a mí en lo particular ya no sonaba Shaman. Son excelentes músicos, tienen un estilo propio muy bueno que a lo mejor si hubiéramos hecho Shaman con esa agrupación, yo no estaría con esa mentalidad ahorita, ¿no? Porque sentí que eso latino o eso que le imprimía la manera de tocar de mi hermano Alejandro y de los bateristas que estuvieron en esa época, se medio perdió.
Y Emanuel intentó, y entre tantos intentos de hacer chamán, una vez me propuso hacer un chamán acústico, completamente acústico, con contrabajo, y se hicieron pruebas. O sea, sí hemos estado queriendo hacer cosas, pero bajo el nombre de chamán no se sacó nada hasta el 2006. En el 2006 hicimos un disco con mi hermano Alejandro, otra vez, que sonaba a chamán, muy experimental. De hecho están Rodrigo Barbosa y Marco Rentería invitados en ese disco. Claro, hay un tema en donde están ellos, porque fue justamente la transición, y se grabó el disco con mi hermano Alejandro, se quedaron como músicos invitados, y de ahí otra vez tuvimos una pausa muy grande. Dimos varios conciertos con ese disco, pero de hecho lo presentamos en México en el CNA, tuvimos una respuesta de la gente increíble. Yo no sabía que toda la gente que habíamos... 6 años después, ¿no? Sí, 6 años después. Y hubo una respuesta, la gente, el lugar estuvo abarrotado, estuvo llenísimo, la gente estuvo increíble, todo muy muy bien. Y de ahí pasan una serie de cosas. Yo tengo un accidente y me rompo la pierna, mi hermano Alejandro tiene problemas, y mi hermano Emanuel ya no podía seguir empujando, y él tenía que seguir con su carrera como solista. De hecho, me gustaría comentar, porque por primera vez lo voy a decir, que mi carrera como solista es un accidente. Yo grabo mi primer disco porque Xamán no lo quiere hacer. El primer disco era el disco de estándar de Xamán. Entonces me dice, ¿por qué no lo haces bajo tu nombre? Si nadie lo quiere hacer, hazlo tú. Dije, pues como curiosidad, sí, porque eran los estándares de los que salió el estilo de Xamán, España, de Chicorea, y las 500 millas. Que de hecho toca Xamán. O sea, en ¿sí? Varios tracks toca Xamán como tal, ¿no? Y entonces yo estaba tocando en esa época jazz, ya en la ciudad, ya estaba dentro del movimiento y todo lo demás. Invito a Agustín Bernal con Gabriel Puentes a tocar jazz tradicional, y a mis grandes amigos Aarón Cruz y Hernán Hedge a tocar otro par de tracks. Y el disco es una mezcla de jazz tradicional con esa fusión extraña. Quedó muy muy raro, porque pues es una mezcla casi como poner agua y aceite. Pero yo lo hice como una curiosidad. Dije, pues ya lo hice, qué padre, ya se publicó. Tuvo muy buena salida, tuvo muy buena venta, de muy buenos comentarios en México y también fuera de México, con la versión de Giant Steps latinizada. Pero yo estaba esperando a Xamán, y de repente digo, ¿y Xamán? ¿Y Xamán? Y Xamán, dije, no puedo seguir así. Convoco un cuarteto formado por Aarón Cruz, Giovanni Figueroa y Joe Detien, y empiezo a dar mis primeros conciertos de solista en el 2001. Pues yo siempre digo que aún las peores cosas llegan para bien, y qué bueno que el resto de Xamán no respondió, porque así tenemos a Xamán ahora revivido, pero también tenemos a Emanuel Mora como solista, así que salimos ganando de todas. Vamos a escuchar un tema que se llama Brisa. Evidentemente esto se refiere a la brisa marina, esa que sopla deliciosamente en Campeche. Pero yo recuerdo a una niña llamada Brisa Halcón, a quien no veo hace muchísimas décadas, pero me gustaría recordarla también a través de esta música de Xamán. Corte 3 del disco Alush. Son los hermanos Mora con sus invitados especiales en esta resurrección, en esta revitalización de Xamán. Estamos escuchando Brisa de Xamán, de la cuarta producción de este notable grupo que ahora viene desde Campeche. Decía, no obstante, sus miembros principales, los hermanos Mora, han vivido todos en la Ciudad de México, los conocemos, los queremos de hace mucho tiempo, y ahora cuando los vemos, pues los vemos ahí en una atmósfera deliciosa como es la de Campeche. Si fuera necesario, yo sería publicista de ese lugar, sin que me pagaran nada, porque estoy convencido de que es una especie de paraíso. Campeche, qué lugar tan lindo. ¿Cómo que tocas teclados y no batería, Rodrigo? Qué buena pregunta. Yo quería ser baterista. Cuando mis hermanos estaban haciendo sus pininos en la música, los ensayos eran en la casa. Mi hermano Emanuel tocaba bajo, mi hermano Alejandro tocaba guitarra, y yo desde niño los veía ensayar y decían, yo quiero ser baterista. Sí me llevan algunos añitos. Y justamente cuando se cambian, esa historia yo no me la sé. De repente un día veo que Manuel está en la guitarra y Alejandro en el bajo, porque viene empezado al revés. Ya estaba yo un poquito más grande, y cuando terminaban de ensayar, que se iban, yo me subía a la batería y ponía discos que me gustaban en esa época y sacaba las canciones y las tocaba. Y yo quería
le pedí a mi mamá en aquel entonces que quería una batería y nunca me la compraron, y yo tocaba cuando había ensayos en el grupo, pero toda la vida ha habido un piano en casa, toda la vida. Mi abuelito tocaba piano, mi mamá toca piano, y hasta el día de hoy hay un piano. Y pues me senté al piano y me di cuenta que tenía facilidad, y me puse a estudiar música originalmente porque quería ser pianista. Luego me di cuenta que como quería tocar el piano, a lo mejor no lo iba a lograr, y me empezó a gustar mucho la música pop, y empecé a tocar teclados, y me logré comprar, me acuerdo perfecto, mi Korg M1, y me encantó la onda de los sonidos y que no sonara piano, y hacer sonidos y la síntesis y todo esto que tiene que ver con MIDI y el audio, que toda la vida me ha gustado el audio y me apasiona. Y ya llegó un punto donde dejé de pensar en la batería y me puse a estudiar en forma como tecladista. Te apasiona la ingeniería de audio y la producción, que toda esta resultante de los esfuerzos de Shaman, pues tú lo catalizaste, es decir, tú grabaste, tú postprodujiste, tú todo. Sí, yo desde mucho antes de que tuviera el enfoque de estudiar música, yo sabía desde muy niño que yo quería dedicarme al audio y a la producción. Realmente, y lo digo convencido, puedo estar horas con el programa, el que sea de audio, con el plugin nuevo, explorándolo, y no me paso horas estudiando mi instrumento como instrumentista. Y me di cuenta perfectamente de qué es lo que me gustaba a mí, ¿no? Y aparte me tocó la desventaja de tener dos hermanos que son unos talentos impresionantes. Me encanta cómo toca mi hermano Emanuel y cómo toca mi hermano Alejandro, y los he visto toda la vida con el instrumento colgado, estudiando las 24 horas de día, y yo pues no lo hacía, y a lo mejor hubiera tenido el talento para poderlo hacer, pero siempre me gustó más la parte de la producción, la parte de atrás de cámaras, la parte de ingeniería de sonido, y eso fue lo que estudié. Entonces empecé a dejar de tocar para dedicarme a estudiar eso. Y tremendo complemento, o sea, realmente hermano Rodrigo ha hecho realidad nuestros deseos de tener cosas, de componer, de tener discos, y pues la verdad es que el trabajo de Rodrigo en eso es increíble, impecable. Tú ya sabes que te quiero, que te aprecio muchísimo, que me da mucho gusto verte siempre, Rodrigo, pero hay algo en ti que no me gusta, y es que a veces te menosprecias. Y yo no digo que ser jazzista es un punto más alto que ser un músico pop o ser un músico de cualquier otra especialidad. No me parece, simplemente me parece una especialidad como cualquier otra. Y si bien no eres un virtuoso, creo que tienes las características absolutamente claras para ser considerado un jazzista y para lograr colaborar brillantemente como lo haces con Shaman. ¿No es cierto, Manuel? Totalmente de acuerdo. Yo creo que un punto muy especial del estilo de Shaman es que no tenemos un pianista, que hay un balance muy fino en los sonidos, en la interpretación, en el minimalismo con el que está concebido el ambiente y todo lo demás, y él lo hace muy bien. Pues claro que sí. Bueno, vamos a escuchar Caribeña, el corte 4 de este disco Alush, en el que también participan Roberto Verástegui como organista y Roberto Hinojosa como saxofonista, como alientista, porque además de saxofón también toca Iwi. Vendremos para hablar de ellos y también para platicar con el resto del trío, con quien no hemos hablado todavía y quien no nos ha visitado en la Ciudad de México, así que tendremos que hablar por teléfono con ese gran personaje llamado Alejandro Mora. Pero entre tanto, aquí está Caribeña. Estamos escuchando Caribeña, el corte 4 del disco Alush, con Shaman, esta organización integrada ahora por Alejandro Mora como bajista, Emanuel Mora como guitarrista, Rodrigo Mora en los teclados, Rigoberto Pech como baterista, Auri Pech en la percusión, y como invitados Roberto Verástegui como organista y como alientista Roberto Hinojosa en saxofón e Iwi. Así que vamos a tomar el teléfono para marcar a Alejandro Mora, bajista, que además de todo es una persona muy dulce, muy atenta, un tipo diferente, me parece, que también tiene su lado picoso cuando, como dicen sus hermanos, se le prende el switch. Y eso está muy bien, porque no hay que dejarse y no hay que
parecer lo que uno no es, sino si uno tiene carácter, es mucho mejor que no tenerlo. Así que marquemos para platicar con Alejandro Mora. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, Germán. Qué bueno, me da mucho estás? gusto. Y más gusto me da porque te llamo a propósito de la aparición del cuarto disco de Xamán. ¿Cómo has vivido tú este proceso de la producción de Alush? Pues como siempre es un reto grabar un disco y yo soy una persona que lo que me gusta es producir cosas y sobre todo que tengan que ver con la música y si son originales mejor. Entonces estoy contento de que pues tenemos un nuevo producto que es el cuarto disco del grupo Xamán con mis hermanos Emanuel y Rodrigo. Sí, pero cuéntame de tu experiencia en este proceso. ¿Estuviste siempre de acuerdo con el repertorio? ¿Hiciste algunas sugerencias, algunos cambios? Pues no, porque me gusta cómo compone mi hermano Emanuel y básicamente sí tuvimos que ensayar cerca de 6 meses muy fuerte para poder comprender el repertorio, porque no es algo que haya una fórmula para poderlo hacer, sino que tuvimos que descubrir cómo compaginar para poder hacer la grabación y que cada quien pueda tener una voz dentro de las canciones. Claro. Oye, Alejandro, si me permites, quiero decir al auditorio que tengo un gran aprecio por ti, que te quiero mucho, que eres un ser humano muy valioso, pero también creo que como músico estás subestimado, y no solamente por tu público, sino por ti mismo. ¿Por qué no le has dado más fuerza a tu carrera si eres un instrumentista de primera clase? Pues realmente nunca me lo he planteado, Germán. A mí lo que me gusta es tocar y lo que me gusta es componer. Entonces eso lo hago, ¿no? Pero ya le voy a dar un poquito más de promoción. Muchas gracias, Germán, por decir eso. Oye, Alejandro, además de todo, ahora tienes una responsabilidad en la Secretaría de Cultura de tu estado. Así es, Germán, estamos haciendo cosas. Yo quiero estar a la altura de la circunstancia y en el entendido de que la gente merece tener servicios de primera calidad. Entonces, pues estoy haciendo ahí todo mi esfuerzo para que Campeche pueda tener espectáculos dignos y además también formación. Entonces en eso estamos. Y lo traigo a cuento porque tú eres uno de los organizadores del Festival Internacional de Jazz de Campeche, cuya más reciente edición fue todo un éxito. Así es, Germán. Bueno, tú fuiste testigo, estuvo muy padre. Y muy padre la convivencia también, ¿no? Con músicos, con amigos, contigo, estuvo padrísimo, a mí me encantó. Sí, claro que sí, con la presencia, entre otros, de Iván Lins, que me parece, a pesar de todos los años que tiene en el ambiente artístico, en el ambiente musical, pues siempre es una atracción de primera clase, ¿no? Sí, claro, una gran presencia, así es. Oye, y respecto a la próxima presentación del disco, ¿tú estás dispuesto a viajar, a estar al lado de tus hermanos, a ponerle todo el ímpetu, todo el empeño a la promoción de tu nueva grabación? Pues sí, Germán, realmente queremos tocar. Así es. Yo tendré en un momento dado que delegar trabajo, pero para mí lo más importante es la parte artística. Así que voy a estar viajando, voy a estar tocando con ellos. ¿Cuántos años tienes tocando el bajo, Alejandro? 38. Sí, pues toda una vida como músico profesional. Yo insisto que en Alejandro Mora hay un verdadero valor de la música en México y ojalá sí hagas buenas tus palabras respecto a ponerle mucho más cariño, mucho más dedicación a esta parte de ejecutante que seguramente te traerá muchas satisfacciones. Así es, Germán. Yo creo que vamos a estar tocando pronto por México. Aquí te espero, Alejandro, con el cariño, con el gusto de siempre. Me ha dado mucho gusto conversar contigo. Gracias, Germán. Hasta luego, saludos. Que te vaya muy bien. Y después de esta grata conversación con Alejandro Mora, el bajista de Xamán, vamos a poner un tema que se llama Chak Ik. Caray,
qué gusto tendría yo de saber por lo menos un maya elemental, pero ni eso sé. ¿Qué rayos quiere decir Chak-ik? Tormenta. ¿Y es frecuente que llueva mucho y muy fuerte en Campeche? Completamente frecuente, en la mitad del año. Pero la tormenta ya es, o sea, rayos y el mar picado. Y, o sea, el mar picado, decimos el mar picado cuando está alborotado, ¿no? Sí, la tormenta es muy, muy clásica de la zona. Pues aquí está Chak-ik. Es Shaman con su cuarta producción titulada Alush. Y aquí está Shaman. Estamos escuchando Chak-ik, el corte 6 de la nueva producción de Shaman. Estamos en el mes de noviembre y creo que pues todavía queda un par de meses por delante para que se haga la presentación oficial de esta producción de Alush. Pero creo que en todos los pasos, en todos los momentos de la producción de un disco, en el proceso, siempre hay como expectativas, ¿no? Creo que hay una gran ilusión por entrar al estudio. Una vez que se tiene grabado todo, hay gran ilusión por la mezcla y después por el masterizado. Pero creo que les ha llevado un poco más de tiempo hacer los discos físicos. ¿Tuvieron en algún momento la idea de no hacer disco físico, Rodrigo? Sí, yo creo que toda la tecnología que nos ha sobrellevado el internet, ya casi nadie compra discos físicos, todo se maneja por internet. Nosotros, cuando recién hicimos el disco, pensamos 100% en tenerlo en todos los medios digitales, YouTube, Facebook, Spotify, y para poderlo comprar en CD Baby, iTunes, y está los 4 discos en todas las plataformas. Cabe mencionar que están remasterizados los 2 primeros, pero sí hay gente que le gusta coleccionar el disco, y hemos pensado, vamos a empezar a tocar en forma, ya tenemos algunas invitaciones para 2018, y hemos pensado mandar a hacer una maquila de ese discos para llevarla con nosotros a los conciertos. No tanto como negocio, porque ningún grupo de este estilo, o que se dedique a que, o sea, que no sea un grupo pop, digamos, vive de los discos, ¿no? Sino de los conciertos. Para la gente que le gusta coleccionar el disco, poderlo tener, y también vamos a, por medio de la página, a poderlos mandar, ¿no? Tocas un tema muy interesante, y es este de la remasterización de los discos. Y yo supongo que el sonido de 1998 no se parece en nada al del 2017. Pero yo creo que es interesante saber también cómo sonaba la música al principio. Y entonces me parece que, pues si masterizaste en el 2017, dentro de 10 años le vas a dar otra remasterizada, y así por el estilo. ¿No te parece que la música debiera quedarse como un documento tal como resultó en su tiempo? Sí, de hecho, la mentalidad y las ganas de remasterizarlo, el disco no se remezcló. Hay, como todos los discos, yo no conozco un músico que no diga cuando salió el disco, le hubiera yo bajado acá, le hubiera subido allá, le hubiera puesto aquí. Como todos los discos, el disco salió así, se va a quedar así, y no está ni remezclado ni nada. El problema es que con toda la nueva tecnología, tú pones, a la hora de que reproduces las canciones en el aparato que sea, y yo lo he hecho, y de repente entra el disco de Mayas, que es el primero, y tienes que pararte y ir y subirle el volumen, porque todos los demás discos ya vienen con una señal bastante más fuerte. Entonces, realmente a la hora de remasterizar los discos, no me clavé en lo más mínimo, que es válido hacerlo, pero yo no lo hice, en medio mezclar por medio de la masterización, bajarle, subirle, quitarle, ni siquiera le di más cuerpo. Lo que le hice aquí es darle ese nivel de continuidad que necesita para cuando estés oyendo varios discos y entre alguna canción de los 2 primeros discos de Shaman, no suene chiquito. Uh-huh. No sé si me explico. Claro que sí. Oye, Manuel, ¿crees que Shaman a partir de ahora esté vivo y esté bien, por lo menos por los siguientes años, o será una competencia fuerte para tus proyectos personales? Qué pregunta tan interesante, Germán. Creo que no tengo otro remedio por el cariño y respeto que te tengo de decirte la verdad. Yo no estoy muy seguro qué va a pasar en la vida. En realidad me encantaría que el público que escuche estos discos, que pueda encontrarlos en Spotify, diga, quiero a Shaman. Eso ahora sí no los va a decir la gente, porque ya estamos en los medios electrónicos
de una manera tan presente que la misma gente es la que va a determinar. Honestamente, mi mente, mi cabeza, se está alejando muchísimo de todo esto. Y cada vez estoy más clavado con el jazz tradicional y con la tradición, con la guitarra de jazz. Me enloquece realmente esto. Yo creo que es un poco mi entrada a la edad adulta, la cantidad de música de jazz que he escuchado en mi vida y el amor tan grande que le tengo a los grandes maestros. Esto que estoy haciendo de Paul Desmond, de Ed Bickert, que es mi nuevo ídolo. Pues definitivamente, si Shaman sale, volveré a utilizar una distorsión y volveré a tocar licks metaleros como antes. Y si no, pues tocaré jazz. A mí no me importa, o sea, lo que la vida determine que es. Espero de todo corazón que a la gente le guste Shaman y ahí estaré. Los músicos son artistas y el artista, dicen los cursis, vive del aplauso del público. Evidentemente el aplauso de Campeche por número de habitantes y no por otra cosa, no puede ser igual que el de la Ciudad de México. ¿No tienes nostalgia del aplauso citadino? De hecho, ya tengo un plan de vida de estar en la capital por lo menos en 4 temporadas del año. Por lo menos, tocando jazz. Tengo grandes amigos aquí. Cuando me dicen en Campeche que pues, no tienen por qué saber cómo han sido las cosas acá, me ven como el chavito que conocieron en la secundaria. Pero bueno, en México supongo que no te conocen. Por ejemplo, ¿conoces a Gabriel Puentes? Digo, no lo conozco, es mi amigo. Pasamos 24 de diciembre juntos. Somos amigos con Israel Cupich, o sea, somos amigos. No estoy hablando de que son gentes que conozco, de convivir, de tener historias, anécdotas juntos, de compartir los apodos del Tigre y del Jorongo, de todo un bagaje de vida que me une al medio jazzístico mexicano, del centro del país. Entonces sí, espero estar por lo menos 4 veces al año aquí. Pues esa es una muy buena decisión. Vamos a oír un tema que se llama Axolotl, el corte 7 del nuevo disco de Shaman, y vendremos para averiguar qué rayos quiere decir Axolotl. Esto ya no parece una voz maya, sino ya parece una voz del centro del país. Lo averiguaremos después de escuchar este tema con Shaman. Estamos escuchando Axolotl con Shaman. Esta agrupación, compuesta por los hermanos Mora, Alejandro que toca bajo, Emanuel que toca guitarra, Rodrigo que toca teclados, los hermanos Pech, Rigoberto en la batería, Yauri en la percusión, y Roberto Verástegui como organista y Roberto Hinojosa como alientista, en algunos cortes como invitado. ¿Quién me quiere decir qué es Axolotl? Esto significa ajolote, es el nombre náhuatl de ajolote. Pues sí, ¿y de dónde sacas tantas cosas, tantos nombres de el México de antes de los españoles? Bueno, esto es una cosa que parece extraña, pero yo soy pescador deportivo y inicié mi vida como pescador deportivo en la Ciudad de México. Y es imposible no ir de repente a las lagunas de Zempoala, imposible no darse una vuelta a Xochimilco por curiosidad. Y resulta que el ajolote es una especie de animal que solamente vive aquí en el centro del país. Solamente. Un animal que se ha llevado a Europa y que es muy estudiado por sus cualidades regenerativas. Entonces yo hago un tema con un guapango que no está en 6 sino en 7 o en 6, lo bajé a 5, un guapango en 5, que tiene un aire muy muy del centro del país. Lo hice aquí viviendo en la Ciudad de México y me sentí mucha inspiración de las lagunas de Zempoala. Entonces este tema a mí cada vez que lo escucho ya como quedó, me transporta a ese hermosísimo lugar que son las lagunas de Zempoala que están en Morelos a 45 minutos de aquí. Ay, Emanuel, qué cosa contigo, porque eres una caja de sorpresas. ¿A ti te gusta también la pesca, Rodrigo? Sí, de hecho, gran parte de este disco está muy enfocado a la pesca deportiva, a lo que le sonó a Emanuel La Brisa, a lo que le sonó el Soeste, Silver King, que es otro tema, que hay un pez que le llaman el pez de plata, el rey de plata, que es el sábalo. Es un pez que en el mundo entero nada más se pesca deportivo, o sea, lo pescas, tomas la foto y lo dejas ir. Y hacemos una técnica que se llama fly fishing y hemos pescado juntos un montón de años, ¿no? O sea, a la hora que Manuel me platica los temas y me dice qué es lo que quiere y los nombres y por qué y todo, pues evidentemente a la hora de la producción le vamos dando más ese sentido, ¿no? Pero sí, yo creo que tengo 2 deportes marcados, uno es el motociclismo y el otro es la pesca, y según yo siempre he dicho que me gusta más el motociclismo y según mi esposa y la gente que me conoce dice que es la pesca. Realmente los 2 deportes
La gente que no lo ha hecho, de repente te ven como loco, ahí parado, pescando el sol, sin hablar, porque aparte el pez se espanta, y el motociclismo igual es el loco que viene en la moto, pero son dos hobbies realmente relajantes, o sea, es algo, no lo puedo describir, o sea, tienen que estar ahí. Es que cuando pienso en los hermanos Mora, sí pienso en grandes músicos, pienso en Tabasco, pienso en Campeche, pero también pienso en pesca. Porque además de lo que ustedes han dicho respecto de la pesca deportiva, también sé que Alejandro ha cultivado peces, lo cual me parece una actividad maravillosa. Alejandro y yo somos egresados de la Escuela Técnica de Acuacultura. Yo iba a ser oceanólogo y creo que Alex quería ser biólogo marino. Tenemos mucho contacto con eso. Yo aquí en la Ciudad de México tenía mis criaderos en Coyoacán, en la casa. Tenía peceras con óscares y criaba muchas especies de peces. Es algo que siempre hemos hecho, que además viene de un gusto de mi madre. Ahora tiene su pecera marina en su cuarto, mi hermano Rodrigo también. Somos muy amantes del mar, del agua, de los animales acuáticos, muy amantes. La pesca deportiva es una forma de acercarte a la mente y al cuerpo del animal. Nosotros no matamos peces. Los tenemos con nosotros un momento y los devolvemos vivos al agua, ¿no? Y eso, según tu hermano, Rodrigo, pues es también motivo de inspiración para ti. Totalmente. Está velado, pero aquí Sueste y Brisa son dos aires campechanos. Uno viene del mar y el otro entra de la tierra al mar, ¿no? Que son los dos aires contrarios que los pescadores sentimos. Hay Sueste, hay Brisa. Los pescadores profesionales, los que pescan el pescado que nos comemos, están pendientes de las mareas, de las brisas, de los suestes. Y la lancha se mueve de otra manera y el sentimiento es completamente distinto. Y entonces, se pesca diferente. Y se pesca diferente. Qué envidia me dan. Un día pescaremos juntos, no cabe la menor duda. Bueno, ya que estábamos hablando del Rey de Plata, aquí está Silver King, dedicado el tema al sábalo, con Shaman de su disco Alush. Este es el corte 8. El penúltimo de 9 que contiene esta producción. Shaman, los hermanos Mora, aquí en este programa de la música que hace la diferencia. Estamos escuchando Silver King, otra composición de Manuel Mora, como todos los temas que se incluyen en este disco Alush, la cuarta producción de Shaman. Shaman está de regreso y eso me da muchísimo gusto. Es una agrupación que me gusta. Insisto, porque es sí jazz, es música alternativa, pero con el aire del sureste mexicano, lo cual en la música de México no es nada habitual. Que yo sepa, solamente Sacbé y Shaman han tenido esta inclinación por la música del sureste, que es tan rica, que es bellísima, incluso en algunas figuras que han sido menospreciadas, pues se ve la riqueza musical de aquella región. Y estoy pensando, y no se rían de mí porque lo digo en serio, en Chicoché, un músico con toda la barba, es un músico cuyas aportaciones debieran ser revaloradas. De acuerdo, por completo. También se burlan de mí cuando hablo de los socios del ritmo y de ese movimiento, cual de una manera tardía yo pertenecí. Grabé discos de música de ese tipo con grupos comerciales, por decirlo así. Es un movimiento muy interesante, es una forma de entender la música colombiana y regional diferente. Hay innovación en el estilo. Obviamente, pues culturalmente a mucha gente no le gusta. Estamos de acuerdo, a mí hay estilos populares que no me gustan porque no me tocan, ¿no? Pero sí es muy interesante. Además es interesante decir que Chicoché es tío de mi sobrino. ¿Tío de tu sobrino? Sí. Ah, caray, ¿cómo es eso? De mi sobrino, de los hijos de Rodrigo. Sí, la mamá de mi ex esposa es prácticamente hermana de Chicoché. O sea, se casaron 2 hermanos con 2 hermanas y comparten los mismos apellidos, los papás de mi ex suegra y los papás de Chicoché, pero en un accidente mueren los papás de Chicoché y Chicoché crece como hermano de mi suegra, ¿no? Y ahí tengo 20,000 anécdotas de él que han contado en la... A Chicoché le gustaba familia, el rock, ¿no? Le gustaba el jazz, Jimi Hendrix, sí. O sea, realmente no era alguien que la música tropical fuera su medio habitual. Y sí, digo, mis 2 hijos directamente, pues de ahí vienen, ¿no? Bueno, y aparte de eso, de nuestras primas Osorio, son sobrinas también de Chicoché. Hay un chiste que pues espero que les cause gracia, si no, pues como anécdota estará bueno, que dicen, ¿ya oíste el jazz de Chicoché? ¿Cómo? ¿Jazz? Sí, ya se murió mi gatito. Muy bien.
Pues sí, a mí sí me causa gracia y sí siento una admiración por este tipo de músicos populares que realmente son aportativos en un medio en el que no es frecuente, en un medio en el que la música plástica reina por sobre todo. De vez en cuando hay ciertos genios que logran colar su talento, logran colar su imaginación para hacer una música solo de ellos, porque un personaje como ese me parece que es irrepetible. Muy bien, pues vamos a poner primero la intro para Sueste, que ocupa el corte 1, y Sueste, que ocupa el corte 9. No sé por qué lo pusieron así antípodas, uno al principio y otro al final, pero vamos a ver cómo suenan juntos la intro y Sueste. Aquí está Shaman con su nueva producción, se llama Alush. Estamos escuchando primero la intro para Sueste y después este tema que ocupa la posición 9, la última en esta producción, Sueste. Todos los temas son de Emanuel Mora y los músicos son Alejandro Mora como bajista, Emanuel Mora como guitarrista, Rodrigo Mora en los teclados, Rigoberto Pech en la batería, el percusionista es Auri Pech y los invitados Roberto Verástegui tocando el órgano y Roberto Hinojosa tocando saxofón y el Electric Wind Instrument. Bueno, he estado muy contento de recibirlos aquí, de verlos de nuevo. Qué bueno verte en la Ciudad de México, Rodrigo Mora. Ojalá tus visitas sean frecuentes. Seguramente en enero vendrás para que estemos todos juntos en la presentación de este disco. Y bueno, ¿qué te digo a ti, Emanuel? Que he tenido la fortuna de presentar, por lo menos así radiofónicamente, todas tus producciones. Así es, Germán. Yo digo siempre a la gente que tengo la gran fortuna de tener amigos como tú, que hemos tenido una historia también de muchos años. Comentaba ahora que venía hacia acá con el taxista que nos atoró en el tráfico allá en el norte, que los discos de Shaman se presentaron en tu programa y creo que el primero fue primicia, ¿verdad? Entonces, caray, un placer, y tenerte en Campeche con regularidad también ha sido un placer. Sabes que ahí tienes tu casa y a tus amigos con mucho cariño, de verdad. Seguro. Muchas gracias, Emanuel. Gracias, Rodrigo. Germán, es un placer, como siempre. Yo no sé qué clic hubo, ¿no? Pero te conozco hace un montón de años, nos vemos muy poco, pero para mí es súper agradable platicar contigo, saber de ti, y te súper agradezco la invitación y la pregunta que hacías, que estar acá, cada vez que nos invites, aquí voy a estar. Ya ahora estamos a un par de horas en el avión, creo que son más horas en el taxi. Y la presentación del disco para tocarlo en 2018 contigo es un hecho. Estamos ahorita ya en la recta final preparando todo para los conciertos que tenemos ya en 2018, y pues invito a todos los radioescuchas a seguirnos en las redes sociales, a escuchar el disco en Spotify, está en todas las plataformas digitales y ya está. Pues muy bien, nos veremos aquí en la Ciudad de México y también nos veremos en Campeche, los muy agradables Rodrigo y Emanuel Mora. Hasta la próxima.